Aleluya. Gloria a Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Antes de comenzar, hermanos, quiero agradecer a cada uno de ustedes. Ya agradecí a algunos en lo personal, pero en general a toda la iglesia agradezco sus oraciones por mí. La verdad, no sé qué fue lo que sucedió, fue de una noche para otra, pero Dios es bueno y a través de sus pruebas, Él prueba nuestra fe y bueno, salimos victoriosos en esta ocasión, gracias a Cristo Jesús y gracias a la iglesia por todas sus oraciones. Vamos a orar un momento en el Espíritu, hermanos. Uno de los beneficios de orar en lenguas es que el Espíritu Santo toma la semilla y la pone en nuestro corazón. Así que te voy a invitar a que tengamos un momento de comunión con el Espíritu Santo. O ribirikidi viriandara barashandara baracorra barastiri viriandere bere 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 shendere bere corra barastiri viriandei bere bere shendere. O ribiribiri viriandai vai condara barastiri viri shendere bere 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 kendere bere 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 shendere. O rabaracandara barashendere bere bere stiri viri corra barayandei bere 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 shendere bere 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 candara barayandara. Andara barashandara baracora barastiri viri shendere bere 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 kendere bere bere shendere. Levanta tus manos, hermano. Ora barakei berei derei berei berei shendere bere bere kendere bere 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 candara barastiri viri shandara baracora barayandere. Undeire bere 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 candara barastiri viri shendere bere bere corra barastiri viri shendere bere bere candara barayandeire bere shendere. Padre Celestial, en esta tarde delante de tu presencia te agradecemos. Te rendimos a ti toda la gloria como hemos cantado porque tú eres altísimo sobre la tierra. Padre, te adoramos y te bendecimos porque eres bueno con nosotros, porque nos has permitido terminar una semana más y comenzar una delante de tu presencia, aquí en tu casa, en unidad como hermanos, Señor, alabando y bendiciendo tu nombre. Padre, pedimos que esta palabra que vamos a escuchar sea tomada por tu Espíritu Santo, que la pongas en nuestro corazón y que pueda germinar, Padre, que podamos llevarla a una aplicación y que traigas una palabra rema a cada uno de mis hermanos. Lo que tú quieres hablar, Señor, en esta tarde, a cada uno de ellos, que así sea, Padre. Quita lo mío y pon de lo tuyo, y que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que sea prosperada en aquello para lo cual tú la has enviado. Por Cristo Jesús tomamos dominio y autoridad sobre todas las situaciones del medio ambiente, sobre todo espíritu. Creemos, Señor, que se someten a la obediencia de Cristo Jesús y aún nuestras mentes estarán concentradas y nuestros oídos atentos a lo que tú quieres hablar a tu pueblo, Kepsibá de Beula. Te bendecimos por Cristo Jesús. Amén. Gloria a Cristo. Bueno, pues el hermano, nuestro pastor, ya hizo la pregunta, que fue lo que estábamos compartiendo hace 15 días. Comenzamos a estudiar un poco acerca de la ley de la lepra y partimos en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículos 40 al 44. Marcos 1, 40 al 44. Dice: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego, y le dijo: mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Este fue nuestro texto base de la introducción, de donde partimos y dijimos que este hombre fue igual que nosotros. Nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo por fe. Dijimos en la siguiente diapositiva, dijimos que la lepra es una enfermedad que es contagiosa, que es provocada por una bacteria y que se puede producir en largos periodos de tiempo, ya sea meses o años. Dijimos además que esta enfermedad de la lepra puede llegar a provocar deformidades en la piel, mutilaciones y lo más extremo es la muerte. Y por estas razones que mencionamos dijimos que era importante que este hombre se acercara en fe a nuestro Señor Jesucristo. Como este hombre, habían muchos en la tierra de Jerusalén y sus alrededores. Habían muchos leprosos. Pero sabes, hay una palabra que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos. Y fue: id y predicad el evangelio. Y además le dijo: limpiad leprosos, sanad enfermos y limpiad leprosos. O sea que había muchas de estas personas que tenían la misma necesidad
de que su enfermedad fuera quitada. Necesitaban a alguien que con autoridad y amor pudieran restaurar su vida. En la siguiente diapositiva dijimos también que la lepra en el mundo bíblico es más allá de una enfermedad. Dijimos que la lepra es tipo del pecado. ¿Y alguien puede recordar cuál fue la definición que dejamos acerca del pecado? Si pueden revisar sus notas, hermanos, yo te invito a que tomes apuntes de lo que vemos aquí. En tu día a día te van a ayudar mucho y te van a edificar, te van a fortalecer en los tiempos de prueba. ¿Alguien recuerda cuál fue la definición de pecado? Cerca, pero no, esa no fue la definición. ¿Por ahí alguien? Amén. Dijimos entonces, ya lo dijo nuestra hermana Pau, cualquier cosa, si lo quieres apuntar, cualquier cosa que contradice el carácter de santidad de Dios es pecado. Cualquier cosa que contradice el carácter de Dios, de santidad de Dios, es pecado. Y leíamos el Salmo 24, versículos 3 y 4, que dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Cualquier cosa que contradice el carácter de santidad de Dios es pecado. No puede estar delante de la presencia de Dios. Y es importante que nos despojemos de todo lo que contradice su santidad. La meta que tenemos nosotros los creyentes es que un día estaremos delante de su trono. Y no queremos presentarnos con manchas delante de Él. Y dijimos que el Señor Jesús concluyó el milagro y dijo al leproso: ve y preséntate al sacerdote y presenta lo que Moisés mandó acerca de la purificación. ¿Alguien recuerda qué capítulos estábamos leyendo de la ley de la lepra? Levítico 13 y Levítico 14. Levítico 13 y 14 son dos capítulos completos, si puedes abrir tu Biblia ahí, que Dios trató con el pueblo de Israel para lo tocante a la lepra. Levítico 13, en el versículo 1. Levítico 13, versículo 1. Dice la Escritura: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo. Y dijimos que esto es importante porque son palabras de Dios. Cuando Dios habla, su pueblo tiene que escuchar atentamente. Y dice el versículo 2: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón, o erupción, o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote, o a uno de sus hijos, los sacerdotes. La siguiente diapositiva, el primer punto que vimos. Siguiente. ¿Una más? Ahí. El primer punto que vimos entonces fue que el sacerdote debía de examinar al leproso, por la llaga del leproso. Y recordando, estamos utilizando las 7 relaciones básicas para poder estudiar estos 2 capítulos. Así que el primero de ellos es la palabra de Dios, y en tocante a la lepra, el sacerdote debía de examinar al leproso. Y dijimos que nosotros tenemos un sumo sacerdote, Cristo Jesús, que traspasó los cielos, dice Hebreos. Jesús, el Hijo de Dios. Así que debemos de acercarnos a nuestro sacerdote, a aquel que actuaba como mediador y que actúa como mediador entre Dios y el pueblo. Y por ahí te dejé una tarea, no sé si la recuerdas. Tu tarea era que en oración le dijeras a Dios: examíname y conoce mi corazón, pruébame y reconoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Hiciste tu tarea, hermano? Yo espero que sí. Yo quisiera testificarte un poco de lo que sucedió hace 2 semanas. Hice mi tarea y le pedí al Señor: examíname, oh Dios. Conocí a 2 personas, 2 jóvenes que me empezaron a hablar de su vida
Y bueno, en conclusión, les gusta mucho la fiesta, les gusta mucho tomar, les gusta fumar, les gusta la droga, les gustan las mujeres, en fin, todo lo tocante al pecado a ellos les gusta. Y pude ver su vida y dije, bueno, ¿cómo es que a ellos les va tan bien y pecan, y uno que hace las cosas bien, pues no le va tan bien como uno quisiera? Y entonces cuando llegué a mi casa traía este pensamiento en mi corazón y le dije, Señor, pruébame y reconoce mis pensamientos. Tenía envidia en mi corazón por estos jóvenes porque yo decía, bueno, es que ellos disfrutan su vida al extremo. Y yo trato de buscar al Señor y no vivo la vida que quiero a lo mejor. Pero el Señor me llevó al Salmo 37 y me dio esta palabra. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermano, no pude hacer otra cosa sino quebrar mi corazón. Y le dije, Señor, perdóname. Ya no tengo envidia de estos jóvenes, me deleito mejor en Jehová, y Él me concederá las peticiones de mi corazón. Esto es importante, hermano, que hagamos todos los días, que vengamos al sacerdote, y a través de su palabra, dijimos, la palabra es el espejo de Dios, nos consideremos en el espejo de la palabra, y Él nos mostrará qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Alguien quisiera testificar de algo que Dios dijo tocante este punto? Así en 1 o 2 minutos rápidamente, que quisiera contarnos. ¿Alguien? ¿Nadie hizo la tarea? Bueno, tampoco es a la fuerza, hermanos. Lo que Dios haya puesto en tu corazón es personal, es privado y está bien. Dios te va a recompensar en público. Pero yo quisiera decirte que esta tarea no te la lleves únicamente para la semana pasada o para hoy, que estamos viendo otra vez el tema. Es todos los días. Déjate examinar por tu sacerdote. En Levítico 13, versículo 3, vimos el segundo punto. Y dice, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Aquí el punto o la palabra importante fue que la llaga se hace profunda. El pecado, hermano, profundiza o está en lo profundo de nuestro corazón. Y tocante este punto, nuestra hermana Pau al final del servicio se acercó conmigo y me comentó algo que me pareció muy importante. Y ella me decía que leyendo un libro le aprendió que el pecado es como un árbol que está en nuestro corazón, que está arraigado en nuestro corazón y que a lo mejor no es fácil quitar, pero es necesario que de raíz sea cortado, que sea quitado para que no vuelva a florecer. Así el pecado, hermano, aunque esté en lo profundo, aunque sea parte de nuestra naturaleza, debe ser quitado por las manos del jardinero que es nuestro Señor Jesucristo, el labrador. Y entonces el pecado que hay en nosotros, mientras reducimos la influencia de la carne, va a aumentar la influencia del Espíritu. Leíamos también que en Colosenses 3, 1 y 3, que debemos de buscar las cosas que están arriba, las de los cielos, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que en este punto dijimos que aunque nazcan las espinas en el jardín de nuestro corazón, la maleza no son parte de nuestro jardín. En ella debe ser plantada la buena semilla, que es la palabra de Dios. El tercer punto fue Levítico 13, versículo 7. Sí, perdón, esa fue la relación con el mundo. Dijimos que el mundo tiene mucha influencia, nos rodea de cosas, ya sea por la vista, por el oído, por cosas que están en nuestro día a día, que a lo mejor nos incitan a pecar, pero debemos de desecharnos, despojarnos de todo eso. Y el punto 3, Levítico 13, versículo 7,
Dice, pero si se extendiere la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Aquí dijimos que la erupción se ha extendido y es la relación con la autoridad. Vimos las 7 etapas de la ley de la mente. ¿Alguien recuerda cuáles son estas 7 etapas? Atención, atracción, decisión, acción, posesión, naturaleza y dirección. Estable. Muy bien. Ahí se las coloqué en un pequeño diagrama. Vimos entonces que la primera de ellas, el pecado se extiende, y lo vimos a través de estas 7 etapas. La primera de ellas es atención, cuando la serpiente le dijo a Eva que no morirían. El segundo de ellos es atracción, porque la mujer fue atraída a comer del fruto cuando la serpiente le dijo que sería como Dios. El tercero fue decisión. Eva tomó en su corazón la decisión de agarrar el fruto y entonces puso acción en esto y tomó del fruto y lo poseyó. La siguiente. Lo poseyó y comió de él. Y cuando comió del fruto, su naturaleza fue cambiada. Vivió las consecuencias de la desobediencia y su naturaleza fue cambiada. Sus ojos dice que fueron abiertos y supieron que estaban desnudos y conocieron el bien y el mal. Y el séptimo paso fue que había una dirección estable. Habían sido echados del paraíso y tenían una separación directa con Dios. Sí, es acción, posesión, naturaleza y dirección estable. Sí. Dijimos también que este mismo proceso de las 7 etapas lo expresa Santiago en el capítulo 1, versículos 13 al 15. ¿Cuál? Santiago 1, versículo 13 al 15. Lo voy a parafrasear, pero Santiago nos explica que todo comienza con una atención, que después somos atraídos y que nosotros tomamos la decisión en nuestro corazón de hacerlo para poder pasar a la acción, donde el pecado ya no es solamente un pensamiento, sino que es una acción, algo que ya se puede tocar. Y una vez que lo hemos poseído, se ha consumado el pecado, produce en nosotros una naturaleza de muerte o de separación de Dios y una dirección de vergüenza y condenación. Una vez un hermano nos dijo que es importante que no perdamos el tiempo con el pecado, porque una vez que pecas te separas de Dios y es tiempo perdido con Dios. Debemos de limitarnos a que las tentaciones, aunque no vienen de Dios, son pruebas que ejercitan nuestra fe, que vienen del diablo, que vienen del mundo, que vienen de la carne, pero te fortalecen en fe. Y dijimos que las tentaciones nos van a ayudar ¿a qué? A someternos a la poderosa mano de Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Dijimos también que cuando llegamos a pecar tomamos una actitud incorrecta porque dejamos de orar, dejamos de congregarnos, nos aislamos, pero el leproso debía hacer una cosa: siempre volvía al sacerdote. Una vez que era examinado su llaga, volvía al sacerdote. Y si cambiaba, volvía al sacerdote. Y si crecía, volvía al sacerdote. Siempre vuelve al sacerdote para ser examinado por él. Y hasta aquí fue donde nos quedamos el domingo hace 15 días. Hoy, con la gracia del Señor, vamos a continuar. Ya hice la promesa por ahí de que voy a predicar 3 horas, así que pónganse cómodos, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a Levítico 13, versículo 43. Es el punto 4. Sí, este es el punto 4, el Levítico 13, versículo 43. ¿Ya lo tienes, hermano? Levítico 13, 43 dice: entonces el sacerdote lo mirará
Y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo, en su cabeza tiene la llaga. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados, y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviere en él. Será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Qué fuertes palabras. Yo creo que para una persona lo menos que quisiera escuchar es que ha caído en lepra. Pero todavía más fuerte escuchar que tenía que gritar, inmundo, inmundo, para que toda la gente corriera y no se acercaran a él. Ahora aquellas ropas que antes cubrían las manchas de la lepra, dice que debían ser rasgadas por él. Ya no había nada más que ocultar. La enfermedad estaba en su cuerpo. Y lo mismo ocurre con el pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Si me puedes acompañar, Hebreos 4, 13. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Yo sé que tú lo has vivido. Has pecado y has querido esconderlo, lo has querido tapar, pero no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Él lo sabe todo, hermano. Adán y Eva quisieron cubrir su desnudez. En vez de, bueno, no tenían vestidos, pero espiritualmente, digámoslo, en vez de rasgar sus vestidos como el leproso y mostrar el pecado que había en ellos, quisieron cubrirlo con hojas de higuera. Pero cuando Dios viene a buscarlos en el huerto, se vieron obligados a tener que confesar lo que habían hecho. Nada hay oculto en su presencia. La siguiente diapositiva. La lepra no solamente afectaba el cuerpo, afectaba toda la vida de esta persona. Vimos que tenía que ser apartado del campamento, tenía que vivir solo, tenía que gritar inmundo para que la gente no se acercara a él. Había separación, había vergüenza y había un dolor continuo. Repito, no solo físico, yo creo que también mental. Y el pecado no permanece oculto para siempre. Te aleja de Dios, te aleja de tu familia, rompe tus relaciones, te aleja de la iglesia. Entre mis 15 y mis 16 años viví una etapa que para mí fue la que más me marcó, la que más dolor trajo espiritualmente hablando. No les voy a decir qué fue, por vergüenza mía, pero yo no puedo olvidar, hermano, la expresión de mis padres al enterarse. Yo por más que lo quise ocultar o lo quise tapar, no pude. Y el ver la cara, la expresión de mis padres me rompió. La confianza se había roto. Mis padres ya no podían verme o confiar completamente en mí. Y esto es lo que hace el pecado. Rompe las relaciones. En un matrimonio, la pareja que comete adulterio no se da cuenta que está rompiendo a su familia. Pero sabes, hermano, fuimos creados para que tengamos comunión con Dios, no para que el pecado nos aleje de Él. Fuimos creados para tener comunión con Dios. Isaías 59, versículo 2. Isaías 59, 2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado llega a ser como aquel hijo pródigo. En Lucas, apunta la cita, Lucas 15, versículos 12 y 13. Sé que tú conoces la historia. El hijo pródigo se alejó de su padre para vivir la vida que él quería, pero no era la vida que él necesitaba.
Y el pecado, después de que él se vio comiendo de los cerdos, pudo traer a su mente, a su memoria, que era mejor vivir en la casa de su padre. El pecado rompe relaciones y es el mayor contaminante del mundo. Y por esta decisión terminó experimentando el hijo pródigo las consecuencias de su pecado. Alejarse de su padre no fue la mejor opción. Te comentaba de estos jóvenes. Estos jóvenes a lo mejor están despilfarrando y viviendo la vida que ellos quieren, pero no es la vida que ellos necesitan. Estar fuera del campamento, hablando del leproso, implicaba que no podían participar de las fiestas solemnes ni de la comunión con el pueblo. Terrible cosa es ser declarado leproso. Terrible cosa es ser declarado pecador. Vivir en un duelo perpetuo y pregonar por las calles: ¡inmundo!, para que la gente a tu alrededor corra. Pero sabes, hermano, Dios utiliza estas pruebas para tratar contigo y conmigo. Y aunque las consecuencias del pecado nos alcancen, es a través de la aflicción o de la tristeza que es según Dios que podremos tener un arrepentimiento y reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Esto fue lo que vivió el hijo pródigo. Vivió una aflicción y cuando produjo tristeza en él, hubo arrepentimiento en su corazón y una reconciliación con su Padre. Dios quiere hacer de ti, hermano, una vasija nueva. A veces nosotros mismos lo buscamos y nos alejamos de su presencia, pero Él quiere atraernos con cuerdas de amor. David experimentó esta tristeza que es según Dios, no te dije la cita, perdón, 2 de Corintios 7, vamos a leerlo. 2 de Corintios 7. Versículos 8 y 9. Dice el apóstol Pablo: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. En otra versión dice dolor y en otra dice tristeza. Tristeza según Dios, o dolor según Dios, o contristados según Dios. David experimentó esta tristeza que es según Dios. El Salmo 6.6, te lo voy a decir nada más, Salmo 6.6, dice: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. ¿Cuántas veces has regado tu cama con las lágrimas del sufrimiento, del dolor, que no te dejan a veces dormir o que no trae paz a tu corazón? Porque sabes lo que has hecho. Pablo lo expresa de una forma aún más fuerte y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dios había producido en él este dolor. Y sé que si te pregunto separado, ¿qué es lo que Dios ha hecho en ti? ¿Qué tristeza ha producido en ti? Me podrías dar un testimonio. Pero lo que importa es cómo saliste de ese dolor. ¿Cómo es que Dios te fortaleció a través de ese dolor? La tristeza, entonces, es el resultado de la convicción sincera de que has ofendido a Dios. Lo voy a repetir. Esta tristeza, que es según Dios, es el resultado de la convicción sincera de que has ofendido a Dios. Esta convicción, hermano, produce arrepentimiento. Y es a través de los tratos personales que Dios sigue obrando.
Dios no ha dejado de hacer maravillas. Y aquel que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Así Dios es fiel a su palabra, hermanos. Si tú te sientes en este momento lejos de la presencia de Dios, te trae a la memoria la condenación o los pecados que has cometido, recuerda que es a través del dolor y del sufrimiento que Dios te va a reconciliar con Él. A través de sus tratos personales, Dios sigue obrando en tu vida. Gózate y alégrate, porque entonces Dios está trabajando en ti, como barro en las manos del alfarero. Santiago capítulo 1. Santiago 1, versículo 2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Gózate cuando pases por diversas pruebas. Si no lo tienes subrayado en tu Biblia, hermano, aquí tengo un marcatextos. Subráyalo. Gózate cuando pases por diversas pruebas, porque esta prueba produce en ti paciencia. Te fortalece en fe. Hay un ejemplo en la Escritura, en Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Dice el versículo 1: pero los hijos de Israel cometieron prevaricación en el anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Cuando Dios da una instrucción, hermano, dijimos que se debe de obedecer. Y aquí Acán cometió el pecado de tomar lo que no estaba permitido tomar. Dios había declarado que toda la ciudad y todos los bienes debían de ser tomados para el botín o para el tesoro del templo. Y todo debía ser destruido. Nada debía quedar con vida. Dice el versículo 4: y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los hijos de Ai. Y los de Ai hirieron de ellos como 36 hombres. Y siguiéronlos desde la puerta hasta Sebarim, y los rompieron en la bajada, por lo que se disolvió el corazón del pueblo y vino a ser como agua. Por el pecado de Acán perdieron una batalla. Y en el versículo 11, Dios les dice por qué habían perdido la batalla. Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les había mandado, pues aún han tomado del anatema y hasta han hurtado, y también han metido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán estar delante de sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán las espaldas, por cuanto han venido a ser anatema. Ni seré más con vosotros, sino destruyereis el anatema de en medio de vosotros. ¿Qué decía Isaías? Que han hecho división entre Dios y el pueblo. Y esto mismo está sucediendo aquí con Acán. Por su pecado el pueblo tuvo que pagar las consecuencias y perdieron una batalla. Y ahora Dios no iba a estar con ellos hasta que hayan destruido de en medio el anatema. Y la pregunta que te tengo: ¿cuántas veces has querido ganar? ¿Cuántas veces has luchado por una victoria espiritual sin antes quitar el pecado que hay en medio de ti? Antes lo has escondido, como Acán lo hizo con este anatema. Dios no puede respaldar aquello que no hemos querido entregar delante de su presencia. Lo voy a repetir. Dios no puede respaldar aquello que no has querido rendir o entregar delante de su presencia. El apóstol Pablo nos llama a quitar de en medio de nosotros las obras muertas. Y aquí no voy a entrar en detalle porque entiendo que el pastor está compartiendo este estudio acerca de las obras de la carne y las obras muertas.
pero te lo voy a decir la cita nada más. Gálatas 5, 19 al 21 nos habla de todo aquello que es pecado, las obras de la carne. Gálatas 5, 19 al 21. Y Romanos 14, 23 dice que todo lo que no es hecho en fe es pecado. Todo lo que hemos visto hasta este punto, hermano, se repite muchas ocasiones en muchos personajes de la Escritura. Y si te puedo decir uno, sería aquel joven rico que se acercó a nuestro Señor Jesucristo. Si me puedes acompañar a Lucas, capítulo 18. Lucas 18, versículo 18. Como veo que ya se están durmiendo, vamos a leerlo de pie. Yo voy a leer los versículos pares y ustedes me apoyan con los nones. 18. Lucas 18, versículo 18. Y vamos a leer hasta el 27. Para que despierten tantito. Dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todas estas cosas he guardado en tu juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oído esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque más cosa es entrar en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Gracias, hermano, puedes sentarte. En el pasaje paralelo de esta historia, en Marcos 10, Jesús le dice: sígueme tomando tu cruz. Hemos visto hasta este punto. ¿Cuál fue el primer punto de lo que estamos viendo? El primer punto de la ley de la lepra. Lo primero es ir con el sacerdote. El joven rico se había acercado a Jesús y Jesús lo examinó. Le dijo: ahí tienes la ley, cumple los mandamientos. Y le dijo: ya todo eso lo he cumplido. Y le dijo: una cosa te falta. Lo examinó. Le mostró qué es lo que le faltaba. Y el joven se entristeció porque era muy rico. Y aquí un paréntesis, hermano: cuando Dios te da el error o te muestra el error en tu vida, no te entristezcas y huyas. Tómalo y cambia lo que hay en ti. Y entonces le da una solución. Le dice: sígueme tomando tu cruz. Cristo quería tratar con todo aquello que ocupaba su lugar, el lugar de Cristo en su corazón. Y dentro de estas declaraciones surge una pregunta entre las gentes: ¿quién podrá entonces ser salvo? ¿Quién podía ser salvo? Si leemos la Escritura, a lo mejor tú puedes hacerte esta pregunta: ¿quién podrá ser salvo? Pero la respuesta de Cristo es contundente. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y Él lo hizo. Él abrió un camino a través de su cruz, a través de su sacrificio. Él nos abrió el camino para que podamos entrar a su presencia. Lo que era imposible para ti y para mí, Dios lo ha hecho posible. La siguiente diapositiva. La restauración no ocurre por fuerza humana, hermano. Eso es lo imposible para ti, que puedas ser restaurado con Dios. Es la obra transformadora de Cristo
que puede restaurar tu vida. Él puede tomar a aquel leproso, aquel hombre que había sido aislado de su familia, de su gente, de su pueblo, que era inmundo, que era desechado del campamento, para volverlo a introducir a la comunión con Dios. Y eso hizo contigo y eso hizo conmigo. Aquellos hombres, aquellas mujeres que estaban llenos de suciedad, cubiertos de pecado, Dios los tomó y les dio una palabra, les dio una nueva vida, les dio una nueva identidad, les dio una nueva naturaleza, ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿estás listo para gozarte en el sufrimiento o en el dolor de los tratos personales, para ser restaurada tu comunión con Dios? Gózate en el Señor, porque Él está trabajando en ti. Vamos al punto 5, Levítico capítulo 14. Ya hemos avanzado un buen tramo. Levítico 14. ¿Dónde? Con los tratos personales. Levítico 14, versículo 2, dice: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la llaga de la lepra del leproso, hasta ahí. Porque lo que sigue se pone aún más interesante. Pero estos dos versículos nos dicen mucho. Aquel hombre, aquella mujer ya habían sido declarados inmundos delante de la presencia de todo el pueblo. Ya no lo podía esconder. Dijimos que sus vestidos habían sido rasgados y su pelo había sido quitado. Pero había llegado el momento. Después de haber sido separado o inmundo lejos del campamento, aquella persona empezaba a ser limpia de su lepra. Y entonces comenzaba un proceso que es el proceso de la purificación. Lo leíamos al principio en Marcos. Ve y preséntate al sacerdote y da lo que Moisés mandó para tu purificación. Si pones atención, hermano, en el versículo 3, dice: será traído el sacerdote y éste saldrá fuera de ¿dónde? Del campamento. Imagínate al sacerdote dejando el tabernáculo y llegando a aquel leproso, que lo podías ver lejos de las tiendas de campaña, solo, habitando solo. ¿No te recuerda algo, hermano? Es un cuadro perfecto de lo que Cristo hizo. El gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, dejó su gloria, salió del campamento para ir a buscarte. Y dejando su trono de gloria, dejando la comunión con su Padre, vino por ti. Amén. Filipenses 2. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lucas 19, versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. El hombre no pudo subir al cielo para bajar a Dios. Dios tuvo que descender para que, tomados de la mano de Cristo, podamos subir al cielo.
salió del campamento para ir por aquella oveja que se había perdido, que fue entre los montes y se perdió. Lucas 15, versículo 4, es la parábola de la oveja perdida. Lucas 15, versículo 4. Dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone entre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esa oveja éramos tú y yo, que no sabíamos cómo regresar al rebaño, que nos habíamos perdido, que creímos que era fácil cometer aquel pecado, pero solo nos distanció del buen pastor. Y fue necesario que Él viniera a buscar lo que se había perdido. Se anonadó a sí mismo y tomó forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, fue hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hebreos 2, lo voy a leer únicamente. Hebreos 2, capítulo 14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La lepra, hermano, la siguiente diapositiva. La lepra o el pecado, como lo estamos viendo, no puede ser quitado si no es por derramamiento de sangre. Y fue necesaria la muerte de Cristo Jesús. Fue necesario que se despojara de las riquezas y de su trono, para que fuera el sustituto, para que fuera el Cordero sin mancha que tomó mi lugar y cargó el peso de mi pecado y me ha dado libertad, me ha dado una nueva vida en Él. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga hemos sido nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Una vez me preguntaba una persona: ¿qué tan necesario fue que Cristo haya venido a morir? Él es católico y lucha toda la vida, ha luchado toda la vida por querer agradar a Dios a través de sus obras. No ha entendido que fue Cristo, fue su sacrificio, es su gracia la que nos ha dado la salvación. Lo que era imposible para nosotros, es posible para Dios. Y por eso esta es la relación con el plan de Dios. Porque esto se había planeado de manera anticipada desde antes de la fundación del mundo. Se apartó un cordero sin mancha para salvar al hombre del pecado. Y Juan lo dijo mejor que nadie: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a cerrar con Hebreos 13. Hebreos 13, versículos 11 y 12. Dice: porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y sabes, en otro pasaje dice que también nosotros debemos, ahí mismo dice, salgamos fuera del campamento, llevando su vituperio. Él padeció fuera de la puerta y cargó su cruz hasta el monte Gólgota, y allí cargó el pecado de la humanidad.
Ese es el precioso plan de Dios. Ese ha sido el precioso plan de Dios. Si tú estás aquí, hermano, es porque Dios te pensó desde antes de la fundación del mundo. Y sabes, afuera hay muchas personas aún que necesitan saber del plan de Dios. Necesitan saber que son leprosos, que están fuera del campamento, pero que el gran sumo sacerdote ya salió por ellos y los está esperando. Está llamando a la puerta. Y si quieres, tú le puedes abrir. Vamos a parar aquí porque el siguiente punto ya entramos en detalle con el proceso de la purificación y me voy a llevar un tiempo. Pero quisiera que te quedaras con estos dos puntos que vimos. El cuarto punto fue que el leproso debía rasgar sus vestidos, habitar solo y fuera del campamento. Y dijimos que esto tiene que ver con los tratos personales, la relación con los tratos personales. Leímos Levítico 13, versículos 43 al 46. Y dijimos que así como la lepra afectaba el cuerpo, también afectaba lo emocional, lo psicológico de esta persona, el tener que habitar solo. Y así es el pecado, que aunque quiere permanecer oculto, no se puede. Todo siempre sale a la luz. Y aunque el pecado rompe las relaciones de nuestra familia, de la iglesia, de tus amigos, Dios quiere restaurar la comunión contigo. Dios tiene que tratar contigo y produce en ti la tristeza que es según Dios, para que como barro en las manos del alfarero pueda ser formado una nueva vasija. Y el quinto punto fue que el sacerdote va al leproso fuera del campamento. Y esta fue la relación con el plan de Dios. Levítico 14, versículos 2 y 3, donde dijimos que nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, dejó su trono para venir a este mundo y padeció, murió fuera de la puerta, para que tú y yo tengamos esa restauración con Él. Y lo que era imposible para ti y para mí, hoy ha sido hecho posible por Cristo Jesús. Hasta aquí vamos a parar. Si gustas ponerte de pie, puedes levantar tus manos y decirle gracias, Señor. Gracias porque has venido por mí, porque me has venido a rescatar. Hoy alzo mis ojos a los cielos y contemplo la gloria de Cristo Jesús que está sentado a la diestra del trono de Dios. Y aunque un día te despojaste, Señor, de ese trono por amor a nosotros, hoy has vencido y estás nuevamente sentado a la diestra del Padre. Cristo, ayúdanos a valorar el sacrificio que hiciste por nosotros. Que aunque nos descarriamos como ovejas, quisiste cargar el pecado de todos nosotros. Y produce en nosotros, Señor, el dolor que es según Dios. Sigue examinando nuestro corazón a través de tu palabra, para que podamos ser considerados por tu espejo y podamos ver si hay camino de perversidad en nuestro corazón. Padre, que en las pruebas, en las tribulaciones, nos podamos gozar. Produce un canto en nuestro corazón de gozo y de alegría porque estamos siendo probados para que crezcamos en fe. Señor, trabaja con cada uno de mis hermanos como barro en las manos del alfarero. Moldéalos, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Que ellos puedan aprender a que el dolor, la aflicción, la tristeza que están padeciendo no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y que aunque esta lucha sea fuerte, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos puede separar de tu amor. Gracias, Señor, porque tú haces esta obra en nosotros, y aquel que ha empezado la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tú la vas a llevar a buen término, Señor, y nos seguirás preparando. Harás que crezcamos cada día más en tu presencia. Por Cristo Jesús te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria. Amén y amén. Señor de la
creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. La semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Su autoridad, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a su poder y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Otra vez. Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. La semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y así mismo se humilló, tomando forma de siervo,